espíritu y que la dinámica está, puede tenemos que estarnos desconectando y volviendo a conectar, pero bueno, forma parte de la dinámica en la cual estamos trabajando con estos sistemas que no son gratuitos, sino de manera masiva. Bueno, entonces, continuando con nuestra clase, entonces ya tenemos claridad que existe, entonces, eh, objetos de estudio en diferentes miradas, y estábamos hablando de las intersecciones. Entonces, hay intersecciones con la antropología, hay intersecciones con la psicología, que la psicología parte del estudio de los individuos y su comportamiento, pero mientras que la psicología lo estudia a partir de las implicaciones fundamentalmente orgánicas en el comportamiento, es decir, desde adentro hacia afuera, la sociología lo estudia los comportamientos a partir de las fuerzas exteriores que limitan y que o bien limitan o bien fuerzan, ejercen una fuerza sobre los seres humanos y los obligan a comportarse de una determinada manera. Las influencias externas en el comportamiento humano. Habrá un ámbito, lo van a ver como disciplina. Es el caso de la psicología social, en la cual bueno, allí vamos a tener coincidencias, hay cosas que ustedes van a ver aquí en sociología, como las aportaciones del conductismo, por ejemplo, a la sociología, y ustedes van a ver las aportaciones del conductismo en psicología, ¿no? Que son, repito nuevamente, fronteras que son un tanto desdibujadas en muchísimas oportunidades. Bueno, continuando, entonces tenemos el otro tema, que es el de los niveles de análisis en la sociología. Entonces, estamos asumiendo en general que estamos hablando de la sociedad. La sociedad que implica estructuras, procesos, actividades que relacionen seres humanos con seres humanos, bien sea de manera individual o bien sea de manera colectiva. Allí entonces se ha definido al menos tres estratos. Pensémoslo como y lo vemos como geológicamente se conforman las montañas. Aquí la figura es como si fuera una montaña. Tenemos el primer nivel, la primera capa, una segunda capa y una tercera capa. Ustedes pueden utilizar otra metáfora, pueden utilizar la metáfora del mar también, y en este caso lo más superficial sería el nivel donde están los individuos, luego están los colectivos y luego donde estaría la sociedad. Sí, o sea, los niveles sociales los podemos trabajar con diferentes metáforas, pero lo que queremos especificar es que existen al menos tres. Un primer nivel que habla de los individuos, pero no del individuo solo, no del individuo cuando se relaciona con otro individuo, o bien cuando voy a hablar del comportamiento de ese individuo, pero sometido a fuerzas externas. Voy a poner el ejemplo de un caso extremo, que es el que estudió uno de los sociólogos clásicos llamado Emilio Durkheim, el caso del suicidio. Imagínense un hecho tan individual, tan particular como que una persona se quite la vida a sí misma. Bueno, logra demostrar Emilio Durkheim que muchos de los tipos de suicidio los clasifica en función de las causas por las cuales se lleva a la persona a quitarse la vida. Hay muchos de estos suicidios que son de causa social, es decir, la persona, el individuo es sometido a fuerzas sociales que lo llevan a quitarse la vida. Dos ejemplos para no abundar mucho allí por el tiempo. Uno, el caso de la cultura japonesa, que por vergüenza ellos tradicionalmente se quitan la vida en lo que llaman el harakiri. Esa persona con una daga se rebana el vientre y se quita la vida, pero para no enfrentar la vergüenza social. Entonces, ya estamos claros que la fuerza de la sociedad a través del tema de la vergüenza y del honor que lo lleva a quitarse la vida.
Pero otro ejemplo, muy actual, muy de la modernidad, aquellos jóvenes que se quitan la vida porque están siendo sometidos a acosos por otros jóvenes en los liceos, en las escuelas. Ese acoso, cuando se presiona demasiado a las personas, hay muchos muchachos que terminan quitándose la vida. Y se dan situaciones como aquellas que se en las llamadas sociedades desarrolladas en Estados Unidos o en Europa, donde llega un muchacho con un revólver, una pistola, y empieza a matar a los demás muchachos y luego se quita la vida, ¿no? O sea, esos hechos sociales pareciera una decisión muy, pero muy individual, pero cuando una persona, en este caso, toma una decisión, es muy probable que hayan fuerzas sociales que estén incidiendo en la decisión que esta persona está tomando. Entonces, desde ese punto hasta pasando por lo que serían las relaciones interindividuales, relaciones de pareja, relaciones entre personas cara a cara, sería el nivel microsocial. Entonces, esto lo vamos a estudiar entonces justo en la segunda unidad, vamos a estudiar tres teorías microsociales que van a explicar los comportamientos individuales a partir de las relaciones de la sociedad con los individuos, de los individuos con los otros individuos. Y vamos a hablar entonces de actores sociales individuales y actores sociales colectivos. Entonces, este es el primer nivel, se llama nivel microsocial. Un segundo nivel sería cuando estamos hablando de las agrupaciones de seres humanos. Por eso lo llamamos colectivos humanos. En el caso, forma parte de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el objeto fundamental de gran parte de lo que estudia o de lo que se estudia en esa facultad tiene que ver con la organización. La organización no es más que un colectivo humano, un conjunto de seres humanos que se reúnen y tienen una serie de actividades en función del logro de metas, del manejo de unos recursos para el logro de unos objetivos. Entonces, ahí se parte del supuesto de que los colectivos humanos conforman una especie de cuerpo social que diferencia el comportamiento de cada uno de sus miembros del que asumen cuando están juntos los miembros. Por ejemplo, los estudiantes de sociología, los estudiantes de relaciones industriales, los estudiantes de economía, usted los va a poder diferenciar los unos de otros. Lamentablemente en los últimos tiempos no hemos tenido esa experiencia ustedes de reunirse, de vincularse, pero en la dinámica de la universidad usted puede diferenciar los comportamientos de los estudiantes de odontología, de los comportamientos de los estudiantes de derecho, porque como grupo humano van tejiendo una serie de elementos de identidad, no solo el uniforme es una de las cosas, sino gestos, formas de relacionarse, formas de echarse broma unos con otros, que generan una identidad entre ellos y generan un cuerpo social. Y ahí se constituye un actor colectivo. Eso lo vamos a estudiar en la tercera unidad como a nivel mesosocial. Y vamos a tener finalmente el estudio de los amplios cuerpos sociales, que ya ahí no se refiere a la suma de individuos físicamente propiamente tal, sino del conjunto de pautas, de reglas que rigen a los grandes conjuntos humanos. Ese sería entonces el nivel macrosocial. Nosotros lo vamos a estudiar segunda unidad, tercera unidad y cuarta unidad. Así se organiza nuestra asignatura. Ahora bien, no es la única forma de organizar los niveles de análisis en sociología. Otros autores, como Jaime Osorio, nos propone niveles diferentes. En esto sí nosotros no vamos a generar mayor especificidad, generalmente lo desarrollamos en los posgrados. Dimensiones de la realidad social, y lo llamamos el cubo de Osorio. Aquí entonces habla de tres dimensiones: la dimensión temporal, la dimensión espacial y el espesor de la realidad. Y eso se va a traducir en el ámbito del estudio de lo social en que pueden haber al menos tres capas o espesores de la realidad. El nivel superficial, que es como decir lo que está más
fácil de ver, lo que está a la vista de la percepción de nuestros sentidos, un nivel medio, que son reglas más básicas, y el nivel profundo, que son las lógicas del desarrollo de la sociedad. En la dimensión temporal habría un corto plazo, generalmente es lo inmediato, el presente, semanas, días. El mediano plazo, 4 o 5 años, y el largo plazo, bueno, ya de 10, 15, 20 años en adelante. Y eso lo podemos hablar en función del futuro, pero también en función del pasado, pensando en la historia, así como hicimos en el estudio de el feudalismo. Estaríamos hablando de largo tiempo, de largo plazo en el estudio de los procesos de transformación del feudalismo al capitalismo. Y luego tendríamos tres dimensiones: una dimensión local, específica, que puede ser el barrio, la comunidad, la ciudad; regional, que puede ser el estado, o puede, dependiendo del que se compare, podemos hablar de la región latinoamericana, o podemos hablar de la región suramericana; y macro regional cuando hablamos de los grandes conjuntos, como por ejemplo la Comunidad Europea, América, el continente completo, o los países en desarrollo, los países desarrollados. Entonces ya estamos hablando de lo macro regional. Esto sería entonces, le hemos explicado dos perspectivas de lo que serían niveles de análisis de la sociología, y nosotros desarrollaremos fundamentalmente el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Luego tenemos el vocabulario básico de la sociología. Yo les recomiendo, como les decía al principio de la clase, que ustedes se hagan un como su propio diccionario. Consulten los diccionarios especializados de sociología. Yo aquí escribí el programa, más o menos conocer al menos 8 de las categorías que más vamos a utilizar en nuestras clases de sociología. Por ejemplo, el tema de la estructura. ¿Qué es una estructura? Vamos a utilizar una metáfora, un ejemplo. O sea, ¿qué es lo que le da forma al cuerpo humano? ¿Por qué nosotros podemos andar erguidos y podemos manipular nuestras manos, podemos tomar cosas? Porque tenemos una estructura. Esa estructura nos la da el esqueleto. El esqueleto, el conjunto de huesos articulados unos con otros, nos organiza como cuerpo, ¿no? Forma como cuerpo. Veamos el ejemplo contrario, lo que no tiene cuerpo. Ahí veríamos en la ciencia de la naturaleza que se divide los seres vivos en dos grandes grupos: los vertebrados, que son los que tienen estructura, y los invertebrados, que son los que no tienen estructura. No sé si ustedes han visto en las playas lo que llaman el aguamala. El aguamala es un ser que no tiene esqueleto y que es como una bolsa de agua que no tiene forma. Toma la forma que le da lo que está en su contexto. Hagan el experimento con una bolsa, la ponen, no la llenan completa, sino la medio llenan de agua, y van a ver que no tienen forma propia, no tienen estructura. Aquí estamos hablando fundamentalmente entonces de estructura social. ¿Qué es lo que le da forma a la sociedad? ¿Qué es lo que organiza la sociedad? Entonces vamos a tener elementos como las clases sociales, los estatus, vamos a tener las reglas, las leyes que le dan forma y le dan sentido orgánico y orden a la sociedad. Enseguida tenemos la categoría función. La categoría función se utiliza en una de las, fundamentalmente, en una de las corrientes del pensamiento dominante en la sociología, que es el estructural funcionalismo. Fíjate que son las dos primeras que tenemos: estructura y función. La función refiere a la contribución que una parte del todo tiene para la sobrevivencia del todo. La contribución, la capacidad que tiene una parte en este caso estamos hablando del sistema social, de contribuir a que el sistema funcione de manera normal y que sobreviva. Ejemplo, otra vez volvamos al tema del cuerpo humano. Tenemos el pabellón de la oreja.
el pabellón de la oreja cumple una función, una contribución al equilibrio de nuestro sistema y de nuestra salud. Nuestras fosas nasales cumplen una función, nuestro corazón cumple una función. Bueno, esa metáfora del cuerpo humano, llevémoslo a la sociedad. Pensemos entonces en la función de los partidos políticos, pensemos en la función de la familia, pensemos en la función de la comunidad. Y existe un concepto que se contrapone al de función, que es lo contrario, que es la de disfunción. Y justamente, disfunción se refiere a aquellos elementos u órganos que no solo no cumplen o no contribuyen positivamente, sino que obstaculizan y generan más bien desviación en el comportamiento del sistema. En este caso, ustedes a lo mejor habrán escuchado la expresión familia disfuncional. La familia disfuncional se refiere justamente a aquel tipo de familia que, bueno, o son alcohólicos, o se consume drogas, hay demasiada violencia. En ese caso, la familia no está cumpliendo su función de conformar y formar y organizar la vida a nivel micro de los miembros de la sociedad, sino todo lo contrario, genera desviación social. La acción social se refiere a los comportamientos de los actores sociales respecto a otros actores sociales. Es decir, la interacción social se da por la vía de que un actor, bien sea individual o colectivo, se comporta en referencia a otro actor. Y allí, así como ocurre en la física, y justamente este lenguaje viene de la física, es acción, reacción, el comportamiento de un actor social frente a otro, A frente a B, y la respuesta de B frente a A, y allí se da un proceso de interacción. La acción de uno, reacción de otro, interacción como proceso de relación social. El poder justamente se refiere a un tipo de relación social en particular que plantea que unos actores sociales acumulan recursos para obligar, imponer a otro actor u otros actores una orden o un orden. El poder es fundamentalmente una capacidad. La noción de poder viene de la física, está vinculada con la noción de fuerza. El poder entonces es una capacidad de un actor individual o colectivo de imponerle a otros actores individuales o colectivos un orden o una orden. Una orden en particular, mira, haga tal cosa, esa es una orden. Un orden es una estructura, una serie de pautas de comportamiento. Es un poco lo que intenta hacer normalmente las élites norteamericanas y su gobierno con países como el nuestro, como Nicaragua o como Cuba, que ejerce una fuerza a través de lo que llaman las sanciones o las invasiones militares, aplican la fuerza para obligar a estos gobiernos a actuar en función de sus intereses. Eso se llama poder. La dominación es un tipo especial de poder, porque en el caso del poder propiamente tal, pudiera ser aceptado o no. Allí nosotros vamos a ver una noción que se llama legitimidad. La legitimidad es la aceptación social de una realidad. En el caso de la dominación, implica la aceptación por parte de quien está sometido al poder de ese poder. Y ese poder entonces se convierte en un poder legítimo que lo vamos a llamar autoridad. Por ejemplo, ustedes, muchos niños dicen, mira, ¿tú por qué me vas a pegar si tú no eres mi mamá? ¿Por qué me vas a pegar si tú no eres mi papá? ¿Qué quiere decir en la lógica del niño? Que quien tiene la legitimidad, la aceptación para pegarle, para reprenderle, para sancionarle, es su papá y su mamá, más nadie. De tal manera que el niño está sometido a la dominación de sus padres y esa dominación está aceptada, aceptando entonces una relación social de sometimiento de uno respecto a otro. En las sociedades patriarcales generalmente se asume que en la pareja la mujer se somete al hombre. El hombre es el jefe del hogar, es la cabeza del hogar y la mujer se somete.
Eso es algo que viene de las tradiciones y en nuestra sociedad actual está siendo muy, pero muy cuestionado y hay muchísimas familias en lo que eso ya no ocurre de esa manera. Luego tenemos la noción de rol. La noción de rol viene como una traducción del inglés de el papel, o sea, el papel que juega una persona en un momento determinado. O sea, cada uno de nosotros, como individuos, tenemos diversidad de roles que aprendemos y a través de los cuales nos relacionamos. Por ejemplo, el rol que yo estoy cumpliendo en este momento es el de profesor y ustedes seguramente están cumpliendo el rol de alumno. El rol entonces es parte de una relación. Si ustedes están trabajando, entonces está el jefe, está el supervisor y el trabajador. El trabajador es, está sometido a la autoridad del jefe y el jefe ejerce la autoridad. Entonces ese es su papel, ese es el papel que cumple. En otro ámbito, a lo mejor ya son iguales, son ciudadanos, pero está el alcalde que puede ser profesor de la universidad mientras está en la universidad, pero en la alcaldía es el jefe de la alcaldía. Entonces nosotros, cada uno de nosotros cumple múltiples y muchísimos roles simultáneos a la vez, excepto los niños. Eso lo vamos a ver en microsociología. El estatus refiere a la posición relativa que tiene cada rol en la sociedad. Por ejemplo, en la universidad, bueno, gran parte de los que somos profesores somos igual profesores, pero yo, por ejemplo, soy el jefe del departamento. Entonces, dentro del departamento yo tengo un estatus superior al profesor de base. Pero a su vez, yo como jefe del departamento estoy en un estatus inferior al decano, al jefe de la escuela, al decano. Fíjense que estoy hablando entonces de una jerarquía. Quien tiene el mayor estatus dentro de la universidad es el rector, es la rectora, y eso tiene un reconocimiento social. O sea, la sociedad reconoce que la jefe de la universidad es la rectora, y ese estatus lo tiene mientras sea rectora. Una vez que deja de ser rectora, ya pierde el estatus porque el estatus está referido justamente a la función y al papel que está cumpliendo en el ámbito y en un contexto histórico determinado. Finalmente tenemos el tema de la cultura. La cultura implica la suma de todas las creencias, los hábitos, tradiciones, instituciones, es decir, es el ámbito más general que une a los individuos y a los colectivos que hacen vida en un espacio determinado. Entonces, los venezolanos tenemos la cultura venezolana, el lenguaje, unos símbolos, unos signos, una música, unas tradiciones que nos identifica a uno respecto a otro. La cultura no se ve, tiene expresiones, pero no se ve. Es una gran estructura que une a los que están dentro y diferencia con respecto a los que están fuera, de tal manera que se diferencia, por ejemplo, nosotros los venezolanos con respecto a los colombianos, pero también a los latinoamericanos con respecto a los anglosajones. Los anglosajones tienen entonces un lenguaje, un idioma, una cultura completamente diferente a la nuestra. Los orientales, los chinos, los japoneses, nosotros a todos les decimos chinos, pero entre ellos se logran diferenciar, así como nosotros nos podemos diferenciar de los ecuatorianos, los peruanos, los mexicanos, pero los chinos no nos logran diferenciar, nos ven a todos igualitos. Nosotros igualitos nos vemos a los chinos como si todos fueran iguales, y no, en realidad la cultura diferencia a los vietnamitas de los coreanos, de los japoneses. O sea, cada uno de ellos tiene su propio ámbito geográfico, pero también su propio ámbito de carácter cultural. Finalmente, en los últimos minutos, vamos a decir que tenemos una serie de enfoques organizados en escuelas. Nosotros más o menos las vamos a rozar, no está diseñada la asignatura para estudiarla tan específicamente, excepto al final cuando vamos a contraponer el materialismo histórico con respecto al estructural funcionalismo.
Nosotros no hacemos mucho énfasis en el positivismo. El positivismo es el enfoque más tradicional, el que tiene es el legado del fundador de la sociología, de Augusto Comte, y la continuación que dio de él, Emilio Durkheim, que estudia la sociedad como si fuera una cosa, como si fuera un hecho, planteándose la necesidad de la objetividad. Busca descubrir lo que son las leyes inmanentes de la, de la sociedad, a semejanza como lo hacen los científicos de las ciencias naturales con la naturaleza. Esa es, digamos, la cualidad fundamental del positivismo. Eso hoy día es denominado el positivismo empírico o el positivismo lógico. Sigue siendo hegemónico en la sociedad, pero hay muchas corrientes que se le vienen contraponiendo de manera generalizada. Luego tenemos el funcionalismo. El funcionalismo viene de la antropología. En la antropología, Rastis Brown y Malinowski van a dar una aportación en cuanto al estudio de las sociedades tradicionales, descubriendo entonces las instituciones y las funciones que cumplen las instituciones. La metáfora que utiliza el funcionalismo es estudiar a la realidad social como si fuera un ser vivo. Eso va a coincidir, por eso se llama el estructural funcionalismo así, solo que el estructural funcionalismo agrega la mirada estructural. Es decir, tiene una confluencia de lo estructural, que ya lo explicamos, con lo funcional. Y el supuesto clave en ambos casos es que se estudia con una mirada ecológica, con una mirada en la cual la metáfora que subyace es que se estudia la sociedad como si fuera un sistema vivo. Luego tenemos el conductismo y la sociología comprensiva. Esta fundamentalmente la vamos a estudiar en la microsociología. El conductismo, que tiene que ver con las influencias de la psicología experimental, donde desarrollan todo lo que tiene que ver con el comportamiento individual de los organismos, en este caso los organismos humanos, en función a la reacción respecto a los estímulos. Es decir, la lógica es estímulo, respuesta y todo lo que conlleva a la programación de las respuestas con respecto a los estímulos. Nosotros entonces vamos a trabajar acá en esta corriente al señor George Herbert Mead. George Herbert Mead lo vamos a estudiar en la siguiente unidad. Y la sociología comprensiva, que es la aportación muy, pero muy importante de Max Weber, que a diferencia del conductismo y del positivismo, que parte de la idea de que se debe utilizar el método de las ciencias naturales y ver con objetividad a los hechos sociales, la sociología comprensiva parte del supuesto de que lo social es típicamente y necesariamente subjetivo. Y por tanto, la única forma de conocer lo social es a través del método empático, es decir, colocarse en el lugar del otro y comprender al otro. El materialismo histórico es una de las más importantes de las corrientes. Junto con el estructural funcionalismo, nosotros lo vamos a estudiar en el nivel macrosocial. Digamos, una propuesta filosófica, sociológica, que se plantea la transformación de la sociedad. O sea, mientras que el estructural funcionalismo es una de las corrientes más conservadoras, en función de lo que les expliqué en la clase pasada, el materialismo histórico viene siendo una de las corrientes que promueve los cambios en la sociedad. Entonces, vamos a estudiar realmente conductismo, sociología comprensiva, estructural funcionalismo y materialismo histórico. Son los que nos vamos a enfocar más en el desarrollo de nuestra asignatura. Yo les comenté al principio de la clase que ya colgué en el aula virtual una actividad semejante a la que ya habíamos hecho. Vamos a construir mapas mentales y
conceptuales desarrollando estos temas de hoy. Es decir, todo lo que nosotros desarrollamos aquí en la agenda, que es lo que falta para terminar la unidad, que está en la agenda, la definición de la sociología, la delimitación del objeto de estudio, los modelos de análisis, las categorías claves y los enfoques los van a desarrollar ustedes a través de mapas mentales. Dígame, Oriana. Profe, una pregunta, ¿es un mapa mental o conceptual o los dos? Pueden hacer los dos. A mí me gusta, si lo pueden hacer los dos, lo prefiero porque hay cosas que la naturaleza de lo que están estudiando se presta más para hacerlo mental, que las relaciones, y hay partes, por ejemplo, estructura, función, acción, poder, eso pudiera ser más un mapa conceptual, ¿ya? Pero las primeras partes quizás sean más propicias para hacer mapa mental. Esto lo vamos a desarrollar justamente entre el día de hoy hasta el próximo lunes. Y ya el día martes vamos a comenzar con la unidad número 2. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, muchas gracias. Leonardo. ¿Vas a preguntar algo, Leonardo? No te escucho. No te escucho, Leonardo. ¿Me escucha, profe? Ahora sí, cuénteme, Leonardo. Ok. No, profe, con referente, usted como sociólogo, ¿en qué rama en sí se centraliza o se dedica? Bueno, yo de acuerdo a mis estudios me orienté más a lo que llaman sociología política. De hecho, yo hice una maestría en ciencia política y gran parte de mis investigaciones tienen que ver con la mirada del hecho político y de la realidad política desde la perspectiva de la sociología. Incluso mi tesis doctoral está orientada a esa mirada de la sociología política. De hecho, yo soy el primer profesor de sociología política de la carrera de politología en nuestra universidad. También tengo, por supuesto, investigación en el ámbito del trabajo, porque, bueno, me he desarrollado, ya tengo ya 20 años en la Escuela de Relaciones Internacionales. Bueno, chicos y chicas, ya pronto se va a desprender para ver cuándo publica las notas, profesor. Todavía no he corregido. Yo esta semana me comienzo a corregir y voy entonces publicando notas. Por ahorita ustedes no se van a ir de receso navideño sin sus notas. Poco a poco les vamos a ir haciendo seguramente retroalimentación para que ustedes vayan entonces corrigiendo algunas cosas. Eso lo voy a empezar a hacer desde esta semana que estoy terminando un curso que estoy dictando en un doctorado de la Universidad Ezequiel Zamora. Entonces, claro, eso voy llevando aquí y allá. Voy entonces a empezar a corregir y a hacerle retroalimentación a ustedes. Vamos a utilizar nuestro grupo de WhatsApp también para retroalimentar cosas que ustedes deban entonces afianzar. Si no hay más preguntas, bueno, entonces nos despedimos por el día de hoy. Recuerden que vamos a colocar estos videos a disposición de todos y me gustaría que utilizaran también el grupo de WhatsApp para que hicieran algunas conversaciones, algunas discusiones que permitan que otros que no han asistido a la clase puedan también entonces empaparse de todo. Muchísimas gracias y pues, feliz noche. Feliz noche para todos. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Feliz noche.